Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el sermón de las parábolas, después del relato sobre el sembrador y los 4 terrenos, Jesús expone 3 historias de tipo agropecuario para facilitarles el aprendizaje a los agricultores que lo escuchaban. Y son en concreto las parábolas de la cizaña, del grano de mostaza y de la levadura, aunque nos vamos a centrar principalmente en la primera. Comienza con una comparación. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Más adelante, como hace con el sembrador, el narrador, el evangelista, explica la exégesis que hace Jesucristo de la parábola a los discípulos. Entonces explicará que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cuando veíamos la parábola del sembrador decíamos que esa era la primera pregunta, ¿quién es el personaje? Entonces aquí lo aclara, es él mismo. El campo, el terreno es el mundo y la buena semilla son los ciudadanos del reino. Un hombre, que es el Hijo, siembra buena semilla. En la parábola del sembrador decíamos que la semilla es su palabra, su ejemplo, su sacrificio, el grano de trigo que cae en tierra y muere, que se siembra en el campo, que es el mundo, cada uno de nosotros, pero también toda esta realidad en la que vivimos, que el Señor nos pone en nuestras manos. Tú, Señor, aclaras que ahora te estás refiriendo específicamente a la semilla de los cristianos, que somos los ciudadanos del reino, esa semilla que también considerábamos aquella predicación de San José María tan bonita en la que habla de que nosotros somos ese grano de trigo que el sembrador aprieta y empapa con su sangre redentora para unirnos a él y lanzarnos a voleo pues por todos los terrenos del mundo. Y aquí lo aclara más específicamente. Y añade que el enemigo es el demonio que siembra la cizaña, la cual a su vez representa a los partidarios del maligno. Ahí está como claro que se trata de una batalla y vamos a hablar un poco de esa lucha a la que nos está invitando Jesús. Una de las primeras cartas de San José María, de esas grandes para sus hijos espirituales y que recientemente se ha publicado, tiene un apartado, número 13, la carta número 2, la vida en Zeus, viéndolos que remaban con fatiga. Entonces esa carta número 2 tiene el apartado número 13 dedicado a glosar esta parábola, pues en 3 parrafitos, y pensaba que nos podría servir a nosotros para nuestra oración. Precisamente titula en el apartado como clave de su exégesis que el demonio actúa contra nosotros. Estamos hablando de una lucha cuerpo a cuerpo que viene desde Adán y Eva y nos acompañará hasta la victoria final, que es de lo que habla también esta parábola. Mirando el campo, donde el protagonista de la parábola siembra, escribió: el campo de Dios es el mundo entero, y lo es también de modo especial tu alma. Pero además, como somos hijos de Dios, ese campo de nuestro Padre es campo nuestro. La primera enseñanza de la parábola es que el mundo es bueno. Hay corrientes espirituales, sobre todo a los comienzos del cristianismo, que eran como muy dualistas y que veían lo material, el mundo, como malo. Pero bueno,
En el Génesis dicen que el mundo es bueno, dijo Dios que el mundo era bueno. Y Cristo se quiso encarnar, se quiso hacer hombre, quiso pisar estas tierras nuestras, regarlas con la semilla de su predicación, de su vida. Y nos envió para que continuáramos esa misión, porque también nosotros somos campo, como dice San José María. El campo de Dios es el mundo entero y lo es también de modo especial tu alma. Con mayor razón, cada uno de nosotros tiene esa bondad por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y porque además Jesucristo nos redimió y nos hizo hijos suyos en el bautismo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, nos dice. Por esa filiación divina nuestra, entonces también somos campo bueno, abonado por Dios mismo con su gracia y con la vocación a la santidad. Sigue diciendo San José María, a vosotros y a mí, el Señor nos ha dejado el mundo entero por heredad. Esto también nos recuerda el Salmo 2, ¿no? Pensad en lo que esto supone de divinización, de grandeza, de responsabilidad. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré lo que quieras. Te daré el mundo por herencia. Pues somos dueños del mundo. Por eso lo vemos con espíritu positivo, con optimismo, con responsabilidad. ¿No? Lo de aquella famosa parábola también medieval que es muy frecuente en los cuentos, que hablan del mendigo que de la noche a la mañana descubre que es el hijo del rey. También es clásico, ¿no? Pues también en las narrativas clásicas griegas, cuando llega el héroe como un mendigo y solo lo reconoce la que lo había visto de pequeño por una cicatriz, ¿no? Y que también muestra pues que el héroe tiene su herida, tiene su debilidad, y esa debilidad es la que lo hace su carta de identidad. Pues aquel famoso mendigo que de la noche a la mañana descubre que es el hijo del rey, el heredero, le toca empezar a cambiar de actitud, ¿no? A portarse de acuerdo con su dignidad, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a vestirse, tiene que, pues igual nosotros, ¿no? Somos hijos de Dios, y entonces esta divinización, esta grandeza, pues que nos ayuda a nuestra identidad también, a nuestra autoestima, ¿no? También nos conlleva una responsabilidad, don y tarea. Suelen decir a veces, hay algunos libros en italiano que lo han decir, dono e compito, ¿no? Don y tarea, de Juan Pablo II, un don y una tarea. O sea que te lo regalo, pero precisamente el regalo es tan grande que te implica una misión. El Señor nos deja el mundo en herencia, lo cual conlleva don y misión, la de corresponder a sus regalos, luchando por ser buenos hijos suyos, por seguirlo, por ser apóstoles suyos. Entonces por eso desde el principio estamos hablando de batalla, lucha interior y lucha exterior por estar a la altura de tan grande don que el Señor nos ha hecho. Jesús continúa con la parábola. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. El enemigo es el diablo, enseña Jesús. Y la cizaña, ha dicho, son los partidarios del maligno, sus secuaces. Y entonces, pues esto precisamente nos habla de esa batalla. Esta enseñanza tan clara sobre el enemigo de Dios nos puede hacer caer en la cuenta de que, como sigue diciendo San José María en su carta, la gente tiene como miedo a hablar de las intervenciones, de las acechanzas de ese enemigo de Dios, de Satanás. Y pues hay quien dice que el principal gol que mete el diablo es hacer que no crean en él. Siempre me ha llamado la atención este padre Amort, que ha publicado muchas cosas, ya murió, le hicieron hasta una película, pues así puro Hollywood. A algunos no les pareció muy rigurosa, pero pues cumplió su misión, porque publica tanto, ¿no? Y de esos temas así como tan escabrosos. Y luego me explicaban que no, que era que su apostolado era pues que la gente se dé cuenta que el diablo existe, ¿no? Y que obra, que actúa mal, pues que quiere apartar a las gentes de Dios.
Y bueno, pues si la película y los libros cumplen esa misión, pues ha cumplido lo que se proponía. Pero sí, el Papa Pablo VI se quejaba de esto, ¿no? De que mucha gente pasaba como si el diablo no existiera, o como si fuera pues los cachos y con cola, y no, como dicen por ahí, viste de Prada, ¿no? Y Juan Pablo VI decía, pues digo, hace pocos años, que se veía el humo de Satanás en la iglesia y arriba. Por eso la gente tiene como miedo hablar de las intervenciones, de las acechanzas de ese enemigo de Dios, de Satanás. Y recomienda, aconseja, pensar necesariamente en que el demonio actúa. No se trata pues de tener miedo, ¿no? Acabo de estar en una convivencia y un poco estos temas salían así como ahora no va a poder dormir, ¿no? Porque precisamente la parábola habla del triunfo de Dios. Pero también recordamos la importancia de la indicación del Papa León XIII, que tuvo una visión especial después de la misa, como del papel diabólico en el mundo contemporáneo, como que Dios le daba permiso de obrar y de hacer mucho mal. Ahí lo vemos pues también. Pero bueno, la historia termina bien, ¿no? Porque Dios, esto no es como en algunas de esas cosmogonías en que el principio del bien y el principio del mal son equivalentes. No, aquí no son equivalentes. Dios es el creador y Dios ha triunfado. Pero permite ese misterio de la iniquidad del mal para que se note también la grandeza de su misericordia, que nos une a su papel redentor, que nos envía a su Hijo precisamente para vencer con el sacrificio, con el don, con la abnegación, con la muerte. Y que nos da además esos intercesores tan grandes que son los santos, los ángeles y los arcángeles. Y de aquella famosa visión que tuvo León XIII salió la indicación de rezar cada día, después de la misa, la oración al arcángel San Miguel. Poderoso, poderosísimo. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pues ya no es obligación, pero es una práctica muy, muy útil y quizá un buen propósito de este rato de oración, rezar la oración a San Miguel después de cada misa. Le haremos mucho bien a la iglesia y al mundo y bueno, y estaremos más protegidos. Defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del enemigo. No estamos solos en la batalla, tenemos al príncipe de la milicia celestial, un arcángel de nuestra parte. San José María recomienda rezarla para que nos libre de la influencia diabólica en tantas cosas personales y ajenas. Pero en el Evangelio dice el Señor por qué el enemigo puede hacer su papel, que en este caso es sembrar la cizaña. Dice que aprovecha para hacerlo el sueño de los hombres. Es duro porque hemos hablado de don, de tarea, de responsabilidad, de misión y nos dormimos. El sueño, el triste sueño, mala cosa ese sueño, ¿no? Por ejemplo, el sueño de los apóstoles en Getsemaní. Imagínense ese momento tan importante en la vida de Jesucristo, la víspera de su inmolación, y estos muchachos que son su apoyo se durmieron. Que estaban cansados, que tenían vino, varios vinos ahí entre pecho y espalda, y asustados, pues se fundieron. Y Jesús les dice, no, levantaos, vamos, velad y orad. Pues como viendo esa defección con anticipación, dice, mientras los ciudadanos del reino dormían, el enemigo sembraba la cizaña. En nuestra vida personal, dice San José María, ¿no es acaso sueño, un mal sueño, el que nos hace desperdiciar la buena semilla de la doctrina y de la vida santa? Vamos haciendo exámenes, vamos a meditar sobre esto, ¿no? Sobre el sueño, no para que duerman, sino para que miremos cómo no dormirnos precisamente, ¿no? Para no desperdiciar la buena semilla que el Señor nos ha sembrado, la doctrina, la vida santa. Comenzamos hablando de nuestra responsabilidad de cristianos, pero Jesús nos invita a pensar en el peligro de la iniquidad, de las insidias diabólicas que se aprovecha de nuestra somnolencia, de nuestro desperdicio de la gracia divina. Entonces la parábola nos invita a estar vigilantes, como recomienda el profeta Isaías a los guardias.
Vigía, ¿qué queda de la noche? Vigía, ¿qué queda de la noche? Entonces le gustaba mucho San José María. Custos quid de nocte. Centinela, alerta, debemos estar en vela, debemos oír el grito de alarma y repetirlo a los demás. No podemos adormecernos, porque si no, en medio de lo bueno vendrá lo malo. Y pues tampoco hay que ir muy lejos para ver que efectivamente en esta batalla del demonio contra Dios, pues se está orando mucho. Y entonces por eso Jesús nos aconseja, como le dijo a los discípulos en Getsemaní, velen y oren para no caer en la tentación. El sueño de los ciudadanos del reino ocasiona que, como fruto de la siembra de los partidarios del maligno, dice Jesús en la parábola, cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Considerar los efectos de nuestra tibieza, de nuestro sueño, de nuestra pereza, nos lleva a acudir al Señor, que es lo que hacemos en este rato de oración, para decirle que nos despierte. Dile que quieres poner todos los medios. Cuando veas que no has sabido ponerlos, que te duermes, triste cosa ese sueño, es la hora de reaccionar con la gracia de Dios. Pues aprovechemos precisamente nuestra oración para examinar cuáles son las causas de nuestro sueño, de nuestra asedia espiritual, de nuestro aburguesamiento. El catecismo enseña que los padres espirituales entienden por esa tibieza una forma de aspereza o de desabrimiento debidos al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. Miremos si estamos cayendo en esos defectos de la lucha espiritual. Si nos ha sucedido lo que anunciaba el Señor, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. En Camino se describe una especie de proceso con el que se cae en esa falta de lucha interior, que es una buena definición de tibieza. Cuando estuvo el beato Álvaro del Portillo aquí en Bogotá, en una reunión, en una tertulia con numerarios, sacó Camino. Bueno, no sé si era Camino o la agenda, pero tenía el punto 331 de Camino, de que lo tenía pensado para decirlo en esa tertulia a sus hijos de Colombia. No sé por qué, pero lo hizo. Entonces leía, eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren al Señor. Si buscas con cálculo o cuquería el modo de disminuir tus deberes. El cuco es un pajarito que se aprovecha del trabajo de los otros. Si no piensas más que en ti y en tu comodidad. Si tus conversaciones son ociosas y vanas. Si no aborreces el pecado venial. Si obras por motivos humanos. Un checklist de la tibieza. 331 de Camino. Pero pensaba que nos podía servir la historia que hay detrás de ese punto. Este punto es como un resumen de un texto más extenso que leyó por esos días sobre la tibieza del sacerdote, que nos puede servir para ahondar en nuestro examen. Es el padre Petit, un libro de 1926, lo puse desde el 28, un libro escrito en latín, pero bueno, menos mal en latín y no en francés, porque no, ahí no podría darme el lujo de... Entonces dice el padre Petit que el tibio es aquel que en primer lugar lleva con dificultad, o más bien carga con pereza el yugo del Señor. Lo veíamos en estos días, en el Evangelio de la Misa, ¿no? Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo es suave, mi carga ligera. Pues bueno, ese yugo suave y la carga ligera, el tibio la lleva con dificultad, con pereza. Todo lo que hace por el Señor, como orar, meditar, la misa, las oraciones, el examen de conciencia, lo hace deprisa, por costumbre, sin emoción, sin corazón. Es un perezoso para todo. Vamos a ver que no vayamos a estar nosotros ahí. En segundo término dice, también es perezoso aquel que se esfuerza por aligerar y reducir continuamente la carga que se le impone. Acorta sus ejercicios espirituales, los aplaza sin razón para otro momento y dedica tiempo a escritos ligeros y curiosos en el tiempo en que debería estar tratando cosas serias. Y eso que en ese entonces no había internet, ¿no? Ni había redes sociales, pero siempre la tibieza se las apaña para dedicar tiempo a tonterías, ¿no?
en lugar de ir a cosas serias. Estos días alguien me decía, estoy en la batalla de más libro, menos redes. Pues poderosa manera de enfrentarlo. En tercer lugar, es tibio quien solo piensa en sí mismo y en sus intereses, en lo que pueda descansarle. Nunca parece volver en serio al corazón. También lo es el que, contento con la virtud común, prefiere conversar con los que no quieren subir más alto que él y que suelen provocarlo a risa con palabras vanas y frívolas, mientras que huye de sus hermanos más serios. Por último, según el padre Petit, es tibio el que se mueve por motivos humanos, que habla sin prudencia, que lee y medita sin fruto, que confiesa pecados con fines vagos e inciertos, que celebra la misa sin preparación, sin hacer la acción de gracias. En fin, acordémonos que está hablando del sacerdote, ¿no? En fin, es tibio el sacerdote que alimenta en sí mismo 1000 afectos veniales cuando no tiene ninguna aversión al pecado venial. Uno se da cuenta, San José María meditaba esto y le servía y le ayudaba y le sacaba nota y lo predicaba. Yo tenía una notica con esto y de ahí fue donde salió el punto de camino, porque le servía mucho a él y a su labor espiritual. Bueno, pues le pedimos ayuda al Señor para que esos síntomas nos sirvan para salir adelante, pues para vencer la tibieza, para avanzar. San José María anima a sus lectores diciendo que es seguro que no ha sido el nuestro un abandono que tenga su origen en falta de amor, sino en la flaqueza. Seguramente que ahí entramos todos, ¿no? Y entonces para eso invita a acudir al Señor, que es lo que hacemos en este momento, para agradecerle y también para pedirle que su gracia nos ayude a recomenzar. Nunca es tarde, siempre es un buen momento para volver a arrancar las batallas de la vida espiritual. Y decirle, Señor, en adelante yo seré fuerte contigo. Sí, he sido perezoso, he sido vago, he sido tibio, en adelante te pido que sea fuerte contigo. Las derrotas son mías, las victorias son tuyas. No quiero que haya mal en el mundo. El campo será arado y recibirá la atención necesaria, recordemos que somos los agricultores, con la semilla generosamente sembrada. Ese es uno de los puntos de la tibieza, ¿no? El trabajo, el cuidado, el estar siempre ocupado, cuidando las cosas pequeñas, siendo piadoso. Regresemos al final de la parábola, cuando los criados le preguntan al amo si arrancan la cizaña, que sería la estrategia natural, empieza a reverdecer y aparece cizaña y trigo. De hecho es que son muy parecidas las dos. Sin embargo, el plan de Dios es distinto. No las arranquen, porque al recoger la cizaña pueden también arrancar el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. El Señor decide esperar hasta la cosecha, que es el final de los tiempos, movido por su preocupación por el trigo. Uno podría pensar que es que lo abandonó a su suerte. Si el trigo pensara, podía decir, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué crezco entre tanta cizaña? ¿Por qué tanto sofoco? No piensan en mí, no me quieren, no me cuidan. Y no, al contrario, lo hace esperar porque quiere lo mejor para él. Lo madura con esa contradicción. Así vivimos nosotros, llamados a ser trigo, pero mezclados con la cizaña. No somos plantas de invernadero, estamos ahí, en la mitad de la calle, codo, con todo tipo de personajes, ¿no? De secularistas, de relativistas, de hedonistas, todo lo que termine en ista, ahí está a nuestro lado y nosotros estamos ahí. El Señor nos da tiempo para hacer penitencia, para recomenzar, para convertirnos, para luchar de nuevo, a pesar de la cizaña que somos también nosotros, de nuestras propias caídas, de nuestras miserias. Y por eso es muy bonito que la liturgia pone en la primera lectura, como contexto de esta parábola, un texto de la sabiduría, que dice, les diste a tus hijos una esperanza buena, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Es muy lógico y natural en el cristiano, que se conoce un poquito, saber que es un pecador, que somos miserables, que estamos llenos de defectos. Probablemente con el examen que hicimos del padre Petit y del punto 331 de Camino,
pues hemos puesto que sí en muchísimas de esas manifestaciones. Pero no se trata de quedarnos lamentándonos, sino de avanzar, de recomenzar, de volver a luchar, de manifestar nuestro arrepentimiento en obras de conversión, en lucha para crecer en virtudes y para desterrar lo que nos aparte de Dios. Entonces, mirando un poquito sobre tibieza y pues diversos apuntes, me encontré en esa misma carta de San José María. Habíamos dicho que estábamos considerando el número 13. Antes, en el número 10, les escribe a sus hijos sobre unas pistas para el examen, sobre qué se opone a la santidad, que nos puede ayudar. Claro, para uno, una batalla, digamos, un partido de fútbol, pues uno, ¿qué hace? Pues entrena, se fortalece, coge capacidad física e incluso pues prepara puntos claves, ¿no? de a quién hay que pasársela, entrena jugadas, pero también estudia al enemigo, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus fortalezas, por dónde podemos atacar, de qué nos tenemos que cuidar. Pues igual, en la vida espiritual, ¿cuáles son las principales oposiciones a nuestras hambres de santidad? Estos son unos consejos de santo, ¿no? O sea que es una maravilla, hay que sacarle jugo. Se opondrán a tus hambres de santidad, hijo mío, en primer lugar, la pereza, que es el primer frente en el que hay que luchar. Triste cosa ese sueño, ¿no? Mientras dormían los ciudadanos fue cuando tiraron la cizaña. La pereza. Después, la rebeldía. El no querer llevar sobre los hombros el yugo suave de Cristo, como decíamos. Un afán loco, no de libertad santa, sino de libertinaje. Pereza, rebeldía. La sensualidad. Y en todo momento, más solapadamente, conforme pasan los años, la soberbia. Recordamos que soberbia oculta, lujuria manifiesta. Y después, toda una reata de malas inclinaciones, porque nuestras miserias no vienen nunca solas. No nos queramos engañar, tendremos miserias. Cuando seamos viejos, también. Las mismas malas inclinaciones que a los 20 años. Y será igualmente necesaria la lucha ascética. Y tendremos que pedir al Señor que nos dé humildad, y lo hacemos ahora. Es una lucha constante, como dice el santo Job. ¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra? Bueno, ya después entramos en la enseñanza escatológica que conlleva esta parábola. Cuando llegue la siega, dirá a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. El Señor los deja crecer juntos durante ese proceso agrario que simboliza nuestra vida terrenal. Quizás hace más ruido la cizaña, el mal, quizás se note más el aparente reinado de todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, como dice la parábola, pero al final la cizaña irá al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. También la cizaña es tentación para el trigo. Pues uno dirá, pero pues, ¿por qué no esta sensualidad, todas estas cosas, todos esos placeres, toda esta vida no será lo mejor? Entonces el Señor nos muestra, ¿no? Pues es que al final todo esto termina en el fuego eterno, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Mientras que el trigo servirá para inmolarse, para sacrificarse en servicio a los demás, para hacer un buen pan. Por eso el trigo es una figura eucarística. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Es la diferencia, ¿no? El fuego eterno o brillar como el sol. Luego viene un par de parábolas que ya no nos da tiempo de meditar, que invitan a tener fe en la grandeza de los frutos, en la eficacia de la levadura, que es la gracia divina, a pesar de la pequeñez de la semilla. Como escribe Benedicto XVI, refiriéndose a estas parábolas, el mensaje de Jesús sobre el reino incluye declaraciones que expresan la insignificancia de este reino en la parábola. Hemos hablado de batalla y puede ser que nos sintamos perdedores, que somos de un equipo como que no tiene mucha potencia y vemos derrotas concretas y que el enemigo triunfa en la legislación, en las costumbres, en nuestra propia vida espiritual,
personal, familiar, laboral, institucionalmente, como que nos meten goles por todos los ángulos, ¿no? Pues el Señor nos invita al optimismo. Nos hace ver que no parece nada, no ofrece mucho, no tiene mucho futuro un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero después termina siendo la más grande de las hortalizas. También el reino de los cielos se parece a la levadura, que es una harinita de nada, pero luego termina convirtiendo la masa en pan, ¿no? Lo fermenta todo. Eso somos nosotros. Ese grano de mostaza, esa levadura, esa que fermenta la sociedad. Pues a la Virgen Santísima le pedimos que nos ayude para lograr esa misión que el Señor nos da, para alcanzar esos triunfos que nos garantiza Él. San José María era en otra ocasión, vi triunfar al Señor. O pues Jesús dice, yo soy rey, lo que celebraremos al final del año litúrgico, el último domingo. Cristo es rey, ha vencido todo y nosotros somos sus soldados, estamos en el equipo ganador. Pero somos débiles y tenemos el ataque del enemigo. A la Virgen Santísima le pedimos que nos ayude a encendernos en la lucha, a salir de la tibieza, a cuidar las cosas pequeñas de la vida interior, a que la tibieza se convierta en ardor de caridad. Y para eso un último consejo de San José María, que nos ayudará a avanzar en nuestro camino y a llegar victoriosos a la meta final. El amor a nuestra Madre será soplo que encienda en lumbre viva las brasas de virtudes que están ocultas en el rescoldo de tu tibieza. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por